Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de agosto del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá hay un nuevo anuncio de la pasión por parte de nuestro Señor. El segundo anuncio, recordemos que ya lo había dicho Jesús cuando Pedro lo reconoce como el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bueno, y ahí Jesús, recordemos, la semana pasada habíamos visto cómo advierte Jesús que el Hijo del Hombre, Él va a tener que padecer en manos de los guías religiosos, ancianos, escribas, de los paganos, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Fue cuando Pedro le decía a Jesús: Señor, jamás ocurra eso. No entendía Pedro, comentamos entonces, sí, que el plan de Dios es este que el Señor está llevando a cabo. Sí, tiene que morir en manos de los pecadores, precisamente para morir al pecado de todos. Asumiendo nuestra naturaleza, el Señor murió, gustó la muerte por todos. Por manera que la muerte, por la resurrección posterior del Señor al tercer día, ya no tiene autoridad ninguna sobre el Hijo del Hombre. En Cristo Jesús, recordemos, tenemos por su gestión redentora, salvífica en el tiempo y la salvación final en la manifestación de su gloria, no hay muerte. La muerte ha sido aniquilada, ha sido sorbida con victoria por la resurrección del Señor. Primera anuncio de la pasión por parte de nuestro Señor. Entonces, recordemos, después el Señor se transfiguró delante de Juan, Pedro y Santiago, ya bajaron, y acá está Pedro siendo reprochado por uno de los cobradores de los impuestos, y le dicen a Pedro: ¿Tu maestro no paga el impuesto? ¿Y qué dice Pedro? Sí, lo paga. Claro, cuando va a la casa Pedro, el Señor se le adelanta conforme a este relato que estamos viendo y le pregunta a Pedro: ¿qué te parece, Pedro? Los impuestos cobrados por los reyes, por las autoridades, ¿deben ser pagados por los hijos o por los extraños? Y obviamente por los extraños, claro está. Bueno, en el caso de los judíos, eran los hijos, ¿no es cierto? Los hijos del reino, en conformidad con la promesa, conforme a la ley, con todo eso lo que sabemos a propósito de lo que nos dicen las Escrituras. Pero nuestro Señor aquí hace una concesión, porque lo que menos hace Jesús siempre, estando entre los pecadores, es ponerse a disputar con ellos. No. La enseñanza del único maestro de nuestro Señor Jesucristo es a partir del ejemplo del amor. Entonces, para no escandalizar, ¿qué le dice a Pedro? Que pague los impuestos por él y por Pedro mismo.
En la ilustración vemos, encontrarás un pez en el agua, abre la boca, una moneda de plata y con eso pagarás el impuesto. Con el fruto de su trabajo, obviamente, Pedro. Claro, y aquí surge, estaba pensando un poco en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 13. Ahí hay un consejo muy práctico por parte del apóstol Pablo, en este caso, cuando dice a los cristianos que todos estén en sujeción a las autoridades constituidas, porque las autoridades que rigen los países están puestas en ese lugar para el bien de todos. Claro, uno dirá a través de la experiencia histórica, sobre todo, que algunos más que para el bien de todos son para el mal de todos. Pero guardando un orden, es conveniente, y el cristiano esto lo debe tener en cuenta, que hay que guardar ese orden. Entonces, si tienen el derecho establecido por las constituciones de los países diversos o por las leyes que los rigen, por las cuales estos países funcionan en el seno de la comunidad mundial, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice Pablo, sí, al que le exige impuesto, páguenle impuesto. Al que le exige tributo, paguen el tributo. No deban a nadie. No paguen mal con mal. Entonces, cada uno de nosotros, los ciudadanos, en cualquier lugar en que nos encontremos, en cualquier situación, en nosotros debe ser siempre la identidad cívica y civil, en lo que hace a nuestra conducta mientras estamos en este mundo, debe ser la actitud y la conducta de aquel que no escandaliza, que no genera conflictos en orden a cosas extremadamente mediáticas y con las cuales puede no generarlo porque está en condiciones de hacerlo. Y más aún, está en condiciones de llevar un testimonio, y un testimonio que debe ser presidido siempre por el amor y expresado también, el guardar un orden, el no producir escándalos, el no producir malestares en el seno de la sociedad, ni debates que habitualmente y en el seno del mundo y de acuerdo a los criterios y conductas mundanas suelen llegar siempre a la violencia. Fíjese, dice San Pablo en esa carta a los romanos, la autoridad lleva la espada de la justicia, en el sentido cívico humano del término, sí. De manera que si uno no quiere ser sancionado por la ley, que cumpla la ley. Y si la ley en el país donde estamos viviendo establece determinadas normas y pretende cobrar determinados impuestos, tributos y otros deberes en ese orden, bueno, cumplamos con eso. Estamos viviendo en ese país. Estamos siendo seguramente beneficiados por una serie de leyes que por igual tratan. Uno dirá, no están así, y cada uno aquí a su turno dirá lo que acontece en su propio país. No nos cabe duda, sí, estamos tan lejos de la perfección mientras estamos en este mundo que evidentemente las críticas surgen a granel porque tienen un sentido. Pero de todas maneras, para no escandalizar, sí, conservando estas palabras del Señor, cumplamos con aquello que se nos exige. Podemos lo más, podamos lo menos, inclusive lo poco. Pagar un impuesto, bueno, acá tenemos el ejemplo supremo. El señor, ¿qué hace? Paga el impuesto. Listo, se acabó el problema ahí. No empieza a debatir si el impuesto es justo, es injusto, no hay que pagarlo, hay que hacer una revolución social porque no hay que pagar impuestos, porque hay que pagar menos. Bueno, todo eso pertenece al orden humano, meramente humano, que tiende siempre a querer imponer criterios, presupuestos racionales propios que no siempre son los mejores y que generalmente llevan al conflicto, llevan a la contienda y no ayudan. Sabemos cómo terminan y la experiencia larga en el nivel histórico, meramente histórico, nos demuestra cuál es el resultado. Estamos en este mundo, hermanos, para dar testimonio y que nuestra conducta cívica, cualquiera que sea la tarea en el orden mundano que estamos desarrollando o que estamos desempeñando, que siempre su conducta sea testimonio del amor de Dios. Y ahí sí cumpliremos con aquello para lo cual el Señor nos envía. No nos envía
a participar de la política en el sentido absoluto, a ingresar en debates políticos y debatir cuestiones que son totalmente secundarias en cuanto las vemos en el orden comparativo con la misión para la cual estamos en este mundo, y la cual es precisamente proponer un reino que no es de este mundo, un reino que es la vida eterna, que es la vida para siempre, en un reino de paz y justicia. No lo olvidemos nunca esto. Ahora, si usted está trabajando por X razones en el seno de una tarea, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ciertos esquemas que nunca dejan de estar en el orden político-social, usted hágalo también, desde la verdad, con la verdad y a partir de un testimonio siempre del amor y la solidaridad y la ayuda a su prójimo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues, como bien nos pide el Señor, ¿verdad? Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero tenemos que mantener ese testimonio de que Dios está con nosotros respetando las cuestiones, las normas de este mundo. Hay impuestos, hay que pagarlos. Y no quedarnos en esto, sino ir más allá, como el Señor nos señala. Pensar y vivir ya que el Señor nos ha liberado de toda atadura. O sea, no tenemos que ponernos a discutir por pequeñeces. Si realmente tenemos fe en el Señor, sabemos que podemos hacer todo lo que Él nos dice. Tenemos fe en el Señor, esta es la clave. La fe, la vida de fe. Vivimos según la fe. Estamos en el tiempo, en el mundo. Bueno, ahora es el tiempo de la fe. Como consecuencia, si cumplimos con esta propuesta de la fe, el don que Dios nos regala para posibilitar a través de nosotros hacer todo aquello que demanda en el Santo Mandamiento, entonces, cumplida esta función y esta misión en este mundo, podemos ya partir alegres y confiados hacia el lugar donde el Señor nos aguarda, que es el lugar de la vida plena, diferente, superior, donde ya desaparecen todos los conflictos y todos los problemas que podemos padecer mientras estamos en el mundo. Recordemos que en este pasaje que vimos en este día domingo, que vamos a ver, claro, el Señor previamente ha anunciado por segunda vez su pasión. El Hijo del Hombre tiene que padecer, sí, sabemos. Tiene que hacerlo porque tiene que cumplir su misión. Y lo hace con alegría, y lo hace desde el amor, y lo hace para todos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Pedimos, Señor, tu bendición, tu espíritu de paz, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, de vida y plenitud de vida, en todas las actividades en que tengamos que participar. Que siempre el testimonio nuestro sea el testimonio de tu Espíritu en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.